Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Este es el último programa del año. Y es un programa especial porque resulta que el ministro Harald Beyer, que lo queríamos tener acá, está en el Palacio de la Moneda, está lleno de actividades, reuniones bilaterales con el presidente. Entonces, ha tenido la amabilidad de estar allá y nosotros acá, y vamos a tener entonces un contacto, y la entrevista va a ser a distancia. Le agradecemos que esté en línea con nosotros y lo saludamos esta noche. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás. ¿Cómo está usted? Más tranquilo que usted, ministro. Porque... No. Usted dijo se finí, se acabó. Fin a la Universidad, la Universidad del Mar. La verdad es que fue la Comisión Nacional de Educación, pero a solicitud suya. Y resulta que ahora está el problema de los alumnos. Hoy día hubo declaraciones de una ex ministra donde le dijo que usted le tenían que dar las gracias porque no le habían dicho nada, que lo estaban apoyando. Ayer había letreros en la Universidad del Mar donde decía que solo Dios nos puede salvar. Usted no... al diablo Dios, hay que cerrarle igual. La Universidad del Mar tenía como lema, nada se consigue sin sacrificio. Al diablo el lema, todos para la casa. Primera universidad que se cierra, universidad acreditada, ministro. ¿Este es el balance del año? ¿Había que cerrarla? Efectivamente, nosotros creemos que la institución cometió serias irregularidades, incumplió la ley, y en Chile, cuando se incumple la ley, lo que corresponde es el cierre de una institución de educación superior. En este caso, nosotros hicimos la investigación, llegamos a esa conclusión, la presentamos al Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación, y esto es importante porque es un organismo transversal, por unanimidad acogió nuestro planteamiento, y eso da cuenta de las irregularidades de esa institución. Y nosotros creemos que este proceso hay que llevarlo adelante, porque hemos tenido durante mucho tiempo un sistema muy poco exigente con las instituciones de educación superior, y eso tiene que terminar. El cambio va a ir siendo gradual, no podemos transformar todas las instituciones de un día para otro, pero tenemos que hacerlo, iniciar el proceso y hacer cumplir la ley. Y en el caso particular de los estudiantes, nosotros estamos conscientes de que nuestra responsabilidad es hacia ellos, no hacia la institución, y nos vamos a preocupar por reubicarlos, y aquellos que estén en proceso de titulación, por asegurar de que puedan obtener su título. Eso es lo que nos corresponde. No nos corresponde proteger a las instituciones, pero sí a los estudiantes. Ministro, ¿no lo convencieron los evangélicos que dijeron que querían comprar, que ya tenían un preacuerdo? 66,6%, los 3,6% de los evangélicos para hacerse cargo de la universidad. Sí, pero fíjese usted que los propios evangélicos se desistieron al día antes porque como parte del acuerdo, ¿no es cierto?, tenían que seguir pagando los arriendos de las inmobiliarias, y se dieron cuenta de que estaban siendo realmente ingresando a una institución que realmente no tiene un proyecto educativo, que no tiene un proyecto académico, que no tiene mayor interés en producir una educación de calidad. Ministro, ¿cuándo va a dictar el decreto de cierre de la universidad? Nosotros tenemos que recibir el informe del Consejo Nacional de Educación. Ayer entendimos de la declaración del Consejo de que ellos habían agregado algunos antecedentes adicionales a este proceso. Tenemos que recibirlo, y una vez que lo recibamos vamos a dictar el decreto de cierre, y ese decreto tiene que ir a la Contraloría porque es un decreto supremo que tiene que tener toma de razón. ¿Pero qué plazo se ha dado para dictar el decreto, ministro? No, apenas llegue el informe del Consejo Nacional de Educación, nosotros en 48 horas vamos a enviar el decreto. O sea, es un asunto de horas. Así es. Y después de eso no hay apelación posible, ¿no? No hay apelación posible al proceso de cierre. Sí hay posibilidad, ¿no es cierto?, de cuestionar el decreto de cierre. Nosotros esperamos que eso no suceda, porque aquí lo importante es cerrar la institución y velar porque los estudiantes puedan reubicarse razonablemente bien en el año en que esperamos tener abierta la institución para cumplir con todo el proceso que tenemos que llevar adelante. Ministro, ¿espera recursos judiciales, algún recurso de protección? ¿Está preparado para enfrentarse a los tribunales? Sí, estamos preparados. Si eso sucede, nosotros vamos a usar todas las atribuciones legales para enfrentar esa acusación y, de nuevo, reubicar a los estudiantes, que es nuestra preocupación central.
¿Cuándo fue la última vez que habló con Patricio Galleguillos, el rector de la universidad, el actual rector de la Universidad del Mar? Yo leí algunas declaraciones, dice, basta de pisotearnos, dijo en algún momento, como que se sentía menoscabado, que usted lo pisoteaba. Un proyecto como la Universidad del Mar no puede cerrar, dijo en alguna oportunidad. ¿Le planteó estos argumentos cara a cara? No, yo no he conversado con él, ¿no es cierto? Ha conversado el jefe de la División de Educación Superior con él, que es la persona que se relaciona con las instituciones de educación superior, pero seamos claros, esta universidad cometió irregularidades flagrantes y todavía seguimos sabiendo nuevas cosas, digamos, no solamente lo que nosotros investigamos, se compró la acreditación, hay falsas doctoras, ¿no es cierto? Es decir, una institución que realmente no tenía control de lo que estaba pasando en sus propias narices y que no estaba realmente comprometida con lograr una educación de calidad, y por lo tanto a nosotros nos parece que hay que hacer cumplir la ley y enviar una señal clara de que cambió la mano, de que tenemos que movernos a un sistema mucho más exigente, por una parte con un Estado más fiscalizador, pero también con un nuevo marco regulatorio, porque parte de los problemas que tenemos hoy día es que el marco regulatorio que tenemos es muy insuficiente. Ministro, ¿cuántas universidades del mar existen en el país? La sospecha es grande, ¿eh? Efectivamente, ¿no es cierto? Y por eso que nosotros hemos estado iniciando un proceso mucho más transparente, mucho más profesional de fiscalización de distintas instituciones, estudiando con mucho más cuidado los antecedentes de todas ellas para, en el caso de que haya ilegalidades, ¿no es cierto?, aplicar las sanciones que correspondan. Porque, de nuevo, aquí lo importante es transitar, ¿no es cierto?, un sistema mucho más exigente que el que hemos tenido hasta ahora. Todos estos problemas han ocurrido porque el Estado, de alguna forma, se hizo el desentendido de que se requería un sistema regulatorio mucho mejor, un proceso de fiscalización mucho más amplio de lo que hemos tenido hasta ahora. Ministro, pero usted no se cierra a la posibilidad, como dicen los abogados, donde existe la misma razón, la misma disposición, a cerrar otras universidades en el país en el futuro próximo? Claro, si nosotros tenemos antecedentes serios, nosotros estamos disponibles para seguir ese camino. Yo justamente hace un año juré como ministro y el presidente, una de las cosas que me encargó es regular mucho mejor el sistema de educación superior y tener un énfasis mucho más fiscalizador de lo que había sido históricamente en el país. Usted anunció becas de nivelación para los alumnos. ¿Eso significa que los alumnos de la Universidad del Mar, en relación con los alumnos de otras universidades, están con un retraso importante? ¿Qué significa estas becas de nivelación? Lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, es que cuando los estudiantes se reubiquen no pierdan en demasía lo ya avanzado curricularmente. Para eso queremos entregar recursos para que los estudiantes puedan nivelarse y avanzar, ¿no es cierto?, y que se les reconozca lo que ya de alguna forma cumplieron, porque aquí de nuevo la responsabilidad no es de los estudiantes, es de la institución, y lo que nosotros tenemos que asegurar entonces que una vez reubicados no partan de cero, sino que partan realmente con el avance curricular que ya esos estudiantes tuvieron. ¿Quién va a administrar el proceso de cierre de la universidad? El proceso de cierre, pero no de cierre de la institución, eso es responsabilidad de la corporación, sino que de reubicación de los estudiantes y de titulación vamos a ser nosotros los responsables. Pero nosotros no nos queremos hacer cargo de las deudas de esa institución, ¿no es cierto? La corporación es una entidad aparte, nosotros tenemos que velar por los estudiantes y esperamos que en esos procesos se establezcan las querellas y se establezcan las demandas que sean necesarias para que la institución repare en algo el daño. Y cada recurso que nosotros utilicemos en este proceso, ¿no es cierto?, vamos a usar todos los instrumentos legales para ir a cobrarlo a los responsables de esta situación. Entendemos, ministro, que en las bodegas de la Universidad del Mar hay pagarés, es decir, documentos financieros, de cobro, es decir, créditos en favor de la Universidad del Mar por 50.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Eso es lo que aparece en los estados financieros de la institución, pero estos estados financieros tienen varias situaciones que son anormales, por lo tanto nosotros no tenemos antecedentes precisos respecto a eso. Estamos justamente colaborando con CERNAC para ir definiendo, ¿no es cierto?, una política que permita hacer que los estudiantes defiendan sus derechos en caso de que estos estén siendo vulnerados por estos pagarés o por cualquier otra acción de la universidad. Debo reconocer, ministro, que bueno, usted hoy día
anunció una ampliación de las acciones judiciales por parte del CERNAC junto con el director actual del CERNAC. Pero claro, a mí me llama la atención, ¿qué quiere que le diga? Que claro, uno recurre al CERNAC cuando una pasta de dientes le sale mal, cuando tiene un problema en un supermercado, pero estos son estudiantes universitarios y se les trata como consumidores, ¿eh? No, lamentablemente, y eso es un poco la denuncia que nosotros hemos hecho, y que no ha habido un esfuerzo regulatorio real para controlar mucho mejor a las instituciones de educación superior. Por eso que nosotros tenemos un proyecto en el Congreso de Superintendencia de Educación Superior que justamente busca, ¿no es cierto?, en el futuro evitar estas situaciones. Mientras ese proyecto no se apruebe, lamentablemente las atribuciones del Estado van a ser mucho más débiles a las que a nosotros nos gustaría tener. Le hago esta pregunta directamente, ministro. ¿Esta era una banda delincuente? Y le hago esta pregunta porque resulta que en los contratos se facultaba a la Universidad del Mar para cambiar las mallas curriculares y la forma de prestarle servicio, o sea, pasar de presencial a virtual. Si ellos querían, lo hacían. La institución no podía abrir una carrera o un curso previamente contratado por cualquier causa sin asumir responsabilidades. Cláusulas en que los alumnos tenían que renunciar a su derecho a reclamar y a exigir indemnizaciones, etcétera. Es decir, contratos realmente leoninos. Estamos con el ministro de Educación, Harald Beyer. Él está en el Palacio de la Moneda, nosotros aquí en el estudio de CNN Chile, conversando sobre lo que ha sucedido con la Universidad del Mar. Finalmente se cierra. Ministro, la pregunta quedó pendiente antes de ir a la pausa. ¿Esta es una banda de delincuentes para usted o no? No, yo no quiero hacer el juicio que le corresponderá a la justicia hacer esos juicios, pero indudablemente que muchas de las cláusulas que tenía la universidad, y eso es justamente lo que estábamos viendo con el CERNAC, hay cláusulas que son totalmente abusivas, que son incomprensibles y que es realmente extraño que se hayan mantenido durante tanto tiempo. Por eso, vuelvo a repetir, nosotros necesitamos un Estado mucho más poderoso para fiscalizar a las instituciones de educación superior. La Superintendencia de Educación Superior es el camino, con un nuevo sistema de acreditación. Esa superintendencia se ha demorado en el Congreso, yo creo que tenemos que avanzar rápidamente. Aprovecho de llamar a los parlamentarios a legislar en esta materia, porque es tremendamente importante darle mayores atribuciones al Estado para poder cumplir la tarea que el Estado quiere hacer. Si aquí durante mucho tiempo hemos tenido un sistema con una regulación muy insuficiente, y en los casos que hay regulación además con malos diseños, y por lo tanto era de esperar que se produjeran situaciones como esta, y eso es lo que tiene que cambiar para darle más sustentabilidad en el largo plazo al sistema de educación superior y mucho mayor credibilidad. ¿Qué va a pasar con las carreras del ámbito de la salud de la Universidad del Mar? Hay mucha preocupación al respecto. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, es trabajando con distintas instituciones que pueden ofrecer la recuperación que requieren muchas de esas personas que están estudiando y absorberlo. Le cuento que alrededor del 40% de los estudiantes están en carreras de salud, y dentro de las carreras de salud el grueso está en 2 carreras de enfermería y kinesiología. Y indudablemente que sobre todo en el caso de enfermería no habían los campus clínicos para que esas personas pudieran realmente desarrollar la labor y aprender y tener la experiencia para poder aplicar después sus conocimientos adecuadamente, y eso es algo que tenemos que reparar y es parte del desafío que tenemos durante el año 2003. Entiendo que usted ha conversado con 10 universidades para que reciban a los estudiantes de la Universidad del Mar. ¿Cuáles son esas universidades? A ver, yo no quiero adelantar juicios porque necesitamos primero el decreto de cierre por razones formales, digamos, ¿no es cierto? Y después vamos a ir comunicando, y sobre todo a los estudiantes, cuáles son las instituciones que están disponibles para colaborar con nosotros. Pero son varias instituciones estatales y privadas que están siendo solidarios con los estudiantes de la Universidad del Mar. Ángel Maulén es el ex rector de la Universidad Pedro Valdivia, está preso, como está preso el ex rector de la Universidad del Mar. Está preso por... La denuncia es coimero. ¿La Universidad de Pedro Valdivia tiene alguna posibilidad también de ser cerrada a su juicio? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a determinar después de una investigación que ya estamos iniciando, ¿no es cierto?, sobre la universidad, para detectar desde la perspectiva nuestra, ¿no es cierto?, si es que la institución realmente cumple con la Ley General de Educación, particularmente en el capítulo de educación superior. Eso se va a demorar algún tiempo. Si nosotros llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de que hay ilegalidades, bueno, tenemos que aplicar la misma regla. O sea, ¿existe alguna posibilidad de que se cierre la Universidad Pedro Valdivia? Por lo tanto, un estudiante hoy día, entre la Universidad Pedro Valdivia y otra, deberá optar por otra.
Claro, yo no quiero adelantar juicios porque esto va a ser producto de la investigación, pero yo lo que quiero advertir a todo el sistema de educación superior es que nosotros vamos a ser implacables en la fiscalización. Como digo, como no están realmente instalados en el Ministerio de Educación los equipos de fiscalización, esto va a ir gradualmente, vamos a ir aumentando nuestro nivel de fiscalización y al mismo tiempo, una vez que se apruebe el proyecto de superintendencia, todo lo que nosotros hayamos avanzado se lo vamos a traspasar a la Superintendencia de Educación Superior. Pero lo que cabe aquí, ¿no es cierto?, es instalar realmente un buen sistema de fiscalización y si hay instituciones que incumplen la ley, bueno, tendrán que ser sancionadas con las disposiciones que contempla la legislación vigente. Usted hizo un anuncio cuando llegó al ministerio. Dijo, voy a hacer cumplir la ley con respecto al lucro. ¿En qué está eso? Le hago esta pregunta porque Chile es uno de los países más caros. Es el país de la OCDE donde las familias pagan más por estudiar, donde resulta que yo hago alguna comparación. Entonces la Universidad de Cambridge, si usted prefiere, del Reino Unido, resulta que vale la mitad que la Universidad, por ejemplo, del Desarrollo, o casi la mitad de la Universidad del Desarrollo, en términos de pago promedio. Entonces algo pasa acá. Universidades carísimas y universidades que internacionalmente no compiten. Efectivamente, aquí hay un problema, ¿no es cierto?, con el costo anual de las carreras, pero también con el largo de las carreras. Y todo eso es reflejo de un sistema, ¿no es cierto?, que se pone del lado de las instituciones y no del lado de los estudiantes. Ese es el problema que tenemos que superar y esto ocurre en todos los ámbitos, o sea, ocurre con el financiamiento estudiantil, ocurre con la regulación, con las exigencias para las instituciones de educación superior, ocurre, digamos, ¿no es cierto?, con las relaciones, con la transparencia de las instituciones de educación superior, finalmente, incluso con el proceso de admisión que protege a las instituciones, o sea, tenemos un sistema que está pensado para proteger a las instituciones y muy poco para ponerse del lado de los estudiantes. Y por lo tanto, en el caso que usted menciona, nosotros todo este año estuvimos trabajando y afinando nuestros instrumentos, pedimos información financiera de las distintas instituciones de educación superior, ahora tenemos un panorama mucho más claro y estamos iniciando una investigación de todas aquellas cuentas que aparecieron en los estados financieros que nos merecen dudas respecto de si realmente están en el interés de la universidad o de la institución, ¿no es cierto?, o el interés de los controladores. Y eso es un proceso que vamos a continuar durante todo 2013. ¿Sabe, ministro, que uno trata de cuadrar el círculo y no resulta, de completar el puzzle y no resulta? Por ejemplo, hay una empresa transnacional norteamericana que usted la conoce, que se llama Laureate, que compró, que es una empresa que hace negocios con la educación, que compró universidades en Chile, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas, algunos institutos de la IEP, etcétera, y resulta que todos sabemos que en Chile no hay lucro, pero los gringos saben muy bien, los norteamericanos, que en Chile la ley da lo mismo. Entonces, por eso compran, porque ellos lucran con la educación. Y resulta que están los contratos, se sabe quiénes firmaron los contratos, y resulta que ¿cómo cuadra usted este círculo? Que los norteamericanos saben y usted y en el ministerio tiene que andar investigando todo esto. No, precisamente lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el sistema regulatorio actual permitió que se posibilitaran una serie larga de transacciones con partes relacionadas. Pero nunca se preocupó de regular que esas transacciones fueran realmente a precios de mercado o fueran correctas o establecer en algunos casos concretos separaciones claras, digamos, murallas chinas entre las instituciones relacionadas. Todo eso es precisamente lo que hay que discutir, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Por ejemplo, en el caso de los arriendos, ¿no es cierto? Siempre uno pregunta cuál es el arriendo y siempre viene apoyado con un informe hecho por un organismo muy respetado que dice que el precio es de mercado y por lo tanto en estricto rigor no está incumpliendo la ley, pero el Estado tiene muy pocas facultades para comprobar si esos informes son realmente correctos, no tiene los equipos para chequear todo eso y en ese sentido es que nosotros siempre hemos dicho que el Estado es muy débil como ente fiscalizador del sistema de educación superior. Se construyó así y eso es lo que hay que cambiar drásticamente. Ministro, vamos a hacer un alto y volvemos con preguntas y respuestas rápidas. Volvemos en un instante. Estamos con el ministro de Educación, Harald Beyer, él está en el Palacio de la Moneda, nos queda poco tiempo. Ministro, algunas preguntas y respuestas rápidas. La primera, ¿usted conocía a Luis Eugenio Díaz? ¿Tenía contacto con relaciones con él? No tenía relaciones, pero lo conocí en el Consejo de Trabajo y Equidad. Yo era miembro de ese consejo que nombró
la presidenta Bachelet, y él era uno de los integrantes de ese consejo, y ahí me tocó relacionarme con él. ¿Y le pareció competente? Yo en el área que me tocó trabajar con él, que fue trabajo y equidad, no me pareció que fuera una persona que en ese ámbito aportara cosas muy interesantes, pero no lo conocí más de esas reuniones. Hoy día habló una antecesora suya de la Concertación, Mónica Jiménez, exministra. Dijo, el problema de la educación superior no despertó la opinión pública por las movilizaciones de los estudiantes. No es que no hubiese existido antes, existía. No es que no lo hubiésemos visto. Vimos lo que ocurría, pero no existían las condiciones políticas, no existían las condiciones ciudadanas para tomar las medidas que está tomando. Cada ministro tiene sus problemas y en ese momento no había la suficiente evidencia para tomar decisiones como las que se tomó con la Universidad del Mar. Y además dijo que usted debe sentirse agradecido del apoyo que todos le estamos dando, ella se incluye. Sin el apoyo de toda la ciudadanía, él no podría estar tomando estas medidas y que hubiesen sido impopulares, etcétera. ¿Qué le responde la ministra? A ver, esa última parte yo no me voy a pronunciar, pero los ministros tienen que cumplir la ley. Si detectan situaciones que les merecen alguna duda, bueno, tienen que hacer por último las preguntas incómodas. Déjeme darle un ejemplo. La Universidad del Mar el año 2002, cuando logró la autonomía, tenía menos de 4.000 alumnos. 5 años después, el 2007, tenía 22.000 alumnos. ¿Qué institución realmente puede quintuplicar su matrícula y mantener ciertos estándares razonables de funcionamiento que aseguran su propio proyecto académico? La verdad es que no existe experiencia en el mundo que permita pensar de que una institución como esa pueda mantener ciertos estándares razonables. Pues bien, en ese periodo no se hizo ni siquiera un oficio a la Universidad del Mar preguntándole cómo esto era posible, cómo mantenía sus estándares. Y eso es lo que yo creo que, de alguna forma, y yo no quiero responsabilizar a nadie en particular, pero aquí somos todos un poco responsables, porque vimos que todo esto pasaba y no se hizo ni propuestas de cambio legal importante en esta materia, y tampoco, con las pocas atribuciones que tiene el Ministerio, y que yo soy el primero en reconocerlo, hacer por último preguntas incómodas. Ministro, ¿le preocupa el sesgo ideológico de algunas universidades en cuanto a las donaciones? Porque resulta que la Universidad de los Andes, una universidad de teórica o prácticamente reciente creación, no tiene tantos años, pero es de lejos la que recibe más donaciones privadas. Muy atrás está la Universidad Católica, muy atrás la Universidad de Chile, prácticamente la mitad de donaciones que recibe la Universidad de los Andes, y esa universidad tiene un sesgo ideológico. ¿Le preocupa que los fondos privados vayan a una universidad comprometida ideológicamente? A ver, yo lo que veo en el mundo, ¿no es cierto?, son sistemas de educación superior muy heterogéneos, con instituciones de distintas características. Algunas instituciones son más, por distintas razones, tienen mayor capacidad de capturar fondos privados. Yo a eso no le veo inconveniente en principio. A mí lo que me preocupa es que la política de financiamiento público, ¿no es cierto?, vaya orientada a instituciones que realmente cumplen altos estándares en términos de investigación y de producción de bienes públicos. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar, y ahí nosotros también estamos trabajando con algunas ideas novedosas en esa materia, que es básicamente la clasificación de instituciones en función de la provisión de bienes públicos y asegurando que aquellas que provean más bienes públicos puedan obtener más recursos públicos. Yo creo que ahí tenemos que cambiar el énfasis en la discusión financiera, pero de aporte a las instituciones. Pero a mí me parece que los sistemas de acceso masivo a la educación superior tienen estas características que son muy heterogéneos en términos de orientaciones y en términos de las funciones que cumplen las instituciones. Lo importante, y eso es lo que ha estado ausente en Chile, es asegurar que todas cumplan con estándares que aseguren que sus propios proyectos académicos van a llevar adelante. Eso es lo que no tenemos en Chile. Ministro, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Yo sé que usted ha tenido muchísima actividad en el Palacio de la Moneda, que no podía venir al estudio justamente por reuniones también con el Presidente de la República, de manera que le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta noche. No, muchas gracias a usted y que se hayan podido adaptar a mi agenda. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y ustedes, gracias por seguirnos. Este es el último programa del año, de manera que les agradecemos que nos haya seguido durante el año en este intento, que es un intento modesto de seguir la realidad, de seguir la actualidad y de estar permanentemente informándoles con distintas opiniones de lo que ocurre en nuestro país. Gracias, buenas noches.